webinar en el... Buenos días a todos y bienvenidos a los webinars de CESVIAL. El webinar que nos ocupa hoy tiene el título de El factor humano frente a la nueva ley de seguridad vial, la visión de los agentes implicados. Soy José Ignacio Lijarcio, director de proyectos de CESVIAL, investigador de la Universidad de Valencia y también psicólogo. Para haceros una introducción os voy a hacer una justificación de por qué de este webinar, ¿no? Entonces, sabemos que las recientes modificaciones de la ley 18-2021 del 20 de diciembre del texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial entró en vigor el pasado 21 de marzo y ha permitido actualizar varios de los preceptos de la ley en seguridad vial relativa al permiso por puntos y otros aspectos de seguridad vial y la movilidad en nuestro país, al objeto de adaptarlos a los nuevos tiempos y actualizar los contenidos, las órdenes legislativas para que pueda poder regular de una manera mejor la movilidad y la seguridad vial española. Algunas de estas modificaciones responden a las peticiones que desde el Congreso de los Diputados, a través de los diferentes grupos parlamentarios, administraciones, sociedad civil, se venían recalando desde hace muchísimo tiempo. La sociedad cambia y evoluciona, repercutiendo a su vez en la movilidad de las personas y su seguridad vial. Por ello es importante y vital adaptar estas leyes a los tiempos y evidentemente a las circunstancias actuales. Ante estos cambios, desde CESVIAL, nos planteamos algunas preguntas como ¿cómo van a repercutir las leyes en la sociedad? ¿Son suficientes los cambios realizados hasta el momento? ¿Qué aspectos creemos que han quedado todavía al margen de la ley? ¿Nos ayudarán a cumplir el Plan Mundial de reducir las cifras de siniestralidad? ¿Responden a la Agenda de Desarrollo Sostenible? ¿El Plan Nacional de Seguridad Vial recientemente publicado y aprobado recoge todo aquello que queremos? Para debatir y responder a estas preguntas hemos organizado este primer webinar enfocado al factor humano. Y sí que os informo que en breve tendremos otros desde el punto de vista de la infraestructura, la conectividad y el vehículo. Es decir, intentaremos trabajar con todos los áreas o todo el ecosistema del tráfico de la seguridad vial. Factor humano, infraestructura, vehículo, tecnología, conectividad, etc. Pero en este concretamente queríamos centrarnos principalmente en las personas, ¿no? En este modelo humanista, más humanista que tecnológico, ¿no? En el factor humano. Y queríamos contar con representantes de las, evidentemente, organizaciones. ¿No te funciona? De las organizaciones implicadas. Por favor, silenciar los títulos. ¿Tienes el correo que ponen en el correo, en el cuerpo del texto? El enlace funciona. Yo he entrado por ahí. María, por favor, ¿puedes apagar el micro? Ay, disculpadme. Gracias. Decía que lo más importante era el factor humano y queríamos contar con representantes de organizaciones de alto nivel implicados con la movilidad, comprometidos con la seguridad vial y con la sociedad, que trabajan con los conductores, con las personas y con la ciudadanía para que nos aporten su visión y hagan una valoración de estas nuevas normas. Contamos con, en primer lugar, don Enrique Lorca, que es el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, CENAE, conocida. Enrique Lorca es licenciado en Economías, además es licenciado en Business Europa, MBA en Executive Director y profesor de escuelas particulares de conductores. Está además presidente de la European Driving Schools Association, EFA, y presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, además de un excelente ser humano, buena persona y una persona durante muchos años trabajando y comprometida en la seguridad vial, que lucha desde el punto de vista de las autoescuelas, la formación y los profesores, intentar continuar avanzando, adaptar los tiempos e impulsar tanto a la sociedad el modelo de autoescuela, el modelo de formación español, siempre en continua innovación y mejora. Enrique, gracias por tu compromiso, por tu trabajo, por tu presidencia y bienvenido a este webinar. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y no me merezco tanto elogio como has dicho, pero bueno, ya que lo has comentado, lo recibo de buen agrado. Muchas gracias. Hombre, aparte de eso, el mundo se hace por gente comprometida y por buenas personas. Los cargos están ahí, nos ayudan a impulsar y son cimientos, pero al final lo que manda son las emociones, el corazón y la cabeza, ¿no? Y esto, por mucho título, hay veces que con muchos títulos no los tenemos. Continuaremos con Ana Carchenilla, que es directora de comunicación de AESLEME. Ana lleva desde el año 2008 en el departamento de comunicación AESLEME. Y aunque su trayectoria anterior es en las relaciones de Vocento, Motor 16, Madrid Diario, se encargó de los temas relacionados con la seguridad vial y movilidad. Es una apasionada, implicada también en esta materia, impulsora de corazón y mente en materia de seguridad vial.
Cuando llegó a SLEM empezó a convivir con las víctimas de tráfico y cuando entendió plenamente cuál era la magnitud del problema y su actitud y su corazón se pusieron en marcha para trabajar de esta manera, especializarse y evidentemente liderar este proyecto de ASLEM. Además, como títulos, y también es una persona que tiene un título de posgrado en experto en gestión y dirección de seguridad vial y movilidad por el título de CIFAR y UNITAR de Naciones Unidas, que además tiene una licenciatura en Derecho, entonces una información óptima, además de evidentemente también ser buena persona y una persona muy comprometida en trabajar en materia de seguridad vial, concienciación y seguridad vial desde el punto de vista de la víctima para trasladar evidentemente ese mensaje al ciudadano. Ana Cachenilla, buenos días, bienvenida. Buenos días, Nacho. Buenos días a todos y muchas gracias por invitar a SLEM y por contar con nosotros en este webinar tan interesante. Muchísimas gracias, Ana. Y continuaremos con doña Eva Muiño, que es vocal de la Junta Directiva de la División de la Psicología del Tráfico y la Seguridad Vial del Consejo General de la Psicología de España. Bueno, Eva es compañera y amigo, es vocal, como hemos dicho, además ella es personalmente psicóloga clínica, gran batalladora y experta también en materia de seguridad vial durante mucho tiempo, comprometida y trabajada con la sociedad, con la movilidad y con las personas. Además es coordinadora del grupo de tráfico de la seguridad del Colegio Oficial de Psicología de Galicia. No sé si lo he dicho bien, Eva, más o menos. Tengo una prueba justo. Es máster en mediación y orientación contra delitos de tráfico, de acuerdo, y además lleva más de 15 años en experiencia en programas de intervención con personas penadas con delitos relacionados con la seguridad vial. Con lo cual es una gran persona, experta también, comprometida, compañera de viaje, incansable, trabajadora y luchadora en esta materia. Así que buenos días, Eva, y bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta fantástica presentación, por la invitación y felicitar a FESVIAL por estas webinars tan interesantes y por estar trabajando ahí también a arreo con todos y en ese sentido nos motiva también para seguir. Gracias. Gracias, Eva. Y vos días, ¿no? Es correcto. Vos días, un galego perfecto. Vale, y finalizaremos nuestro plantel en mesa con el doctor Bonifacio Mantín, que es secretario de la Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos, ASECEM. El doctor Bonifacio Mantín es doctor en Psicología y Seguridad Vial, además es secretario general de ASECEM, es miembro del Comité Científico Técnico de los Congresos de Recosevial, que son los congresos que llevamos pues, más de 2 décadas casi ya trabajando en lo que es el tema de la evaluación de conductores en materia de seguridad vial, es representante de la sección del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, es coautor de diferentes manuales, libros y publicaciones, entre ellas destacar Seguridad Vial, Medicina del Tráfico, de la editorial Manson, es coautor del manual también de deterioro psicofísico, edad y conducción de Aranzazi, investigador principal el IP del proyecto Leo de la Unión Europea e investigador del proyecto Agile de la Unión Europea, además de también el doctor Bonifacio, amigo incansable, compañero de viaje, que ya nos conocemos más de 2 décadas, Boni, como le llamamos los amigos o las personas que le queremos y que es una persona también luchadora y pese a los años sigue estando ahí dando lo mejor o su mejor versión para luchar y defender la exploración psicofísica de conductores, el papel básico de los centros de reconocimiento de conductores y el día a día que se está haciendo en la población en esta materia. Doctor Bonifacio, doctor Martín, Boni para los amigos, bienvenido y buenos días. El micrófono, Boni, micrófono, actívate el micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias, Nacho. Buenos días, Enrique, Ana, Eva. Es un placer estar con todos vosotros. Sí, resulta que yo hace muchos años, cuando empecé a trabajar en cuestiones de seguridad vial, era el joven del grupo, ahora soy el senior del grupo, pero en fin, el tiempo no pasa en balde y creo que al menos algo habré aprendido. Y lo has señalado tú, Nacho, muy bien, y es que los cargos pasan, pero lo que queda es la calidad de las personas y he encontrado un grupo humano muy interesante, muy trabajador, muy implicado y bueno, agradeceros la invitación a este webinar y espero estar a la altura de tan competentes compañeros. Pues muchas gracias.
Pues bueno, gracias a todos por vuestra asistencia y comenzamos directamente, nos metemos en harina ya, que Bonifacio me dio pie de verso, pues arrancamos. Entonces lanzaré una pregunta, la misma pregunta para todos, ¿de acuerdo? E iremos respondiendo por orden. Si queréis, comenzaremos en esta primera ronda por Ana, continuaremos por Eva y después Bonifacio y cerrará este primer bloque Enrique Lorca, ¿de acuerdo? Con lo cual, la pregunta es fácil y es evidente, es decir, ¿qué aspectos, después de la aprobación de esta ley en materia de seguridad vial, que llevamos tantos años esperando, qué aspectos, digamos, desde vuestro punto de vista, profesión, idea, incluso como ciudadanos, qué aspectos positivos consideráis que aporta esta ley a la sociedad y evidentemente en parte a vuestro sector? ¿Crees que ayudará a reducir la siniestralidad vial y, evidentemente, hasta qué punto? Comenzamos cuando quieras, Ana, por favor. Bien, pues pensamos que con la nueva ley de tráfico se ha pretendido incidir en las principales causas de siniestralidad que han venido de la mano de los avances tecnológicos, bueno, pues del uso del WhatsApp al volante y de los nuevos modelos de movilidad, porque la movilidad también es dinámica y va cambiando. Entonces, en estos últimos años, pues las principales causas han ido también variando y entonces, pues de ahí las nuevas medidas contra el uso del teléfono móvil al volante. Se ha tratado de regular el uso de los vehículos de movilidad personal, de controlar la ingesta de alcohol entre los más jóvenes, así como de castigar pues, más severamente a los que no terminan de usar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil o el casco. Por ejemplo, en la última campaña ahora de vigilancia y control de la EGT nos encontramos con que más de 460 menores todavía solo en esos días iban sin SRI o más de 4.600 adultos, más de 4.700 adultos iban sin el cinturón de seguridad. Entonces, es que esto también nos plantea que no sabemos por qué no llegan, por qué no calan los mensajes, ¿no? No sabemos si es que una falta de conciencia o que no sabemos ya cómo dar esos mensajes de forma apropiada. Entonces, bueno, pues vemos adecuados estos cambios en la ley de tráfico porque van un poco a esos problemas que no se terminan de solucionar. Y entonces, bueno, pues estamos de acuerdo, llevábamos tiempo ya reclamando estas medidas. Lo que vemos también es que, aunque suponen un paso importante para reducir la siniestralidad, pues de verdad para que funcionen deben ir acompañadas de aspectos fundamentales como son la vigilancia, el control y las sanciones. Y ya no solo hablamos porque, a ver, avanza la movilidad, va cambiando, las sanciones, la vigilancia de siempre ha ido más enfocada a los conductores de coches, de furgonetas, pero si ahora hay nuevos usuarios, esa vigilancia y esa sanción también debe de cumplirse con estos nuevos usuarios, porque si no, al final la ley está bien, la has desarrollado y va enfocada a esos nuevos problemas, pero no estamos viendo que luego se cumplan, se vigile y se cumplan, se materialicen esas sanciones. Si paseas como peatón por cualquier ciudad de España y realmente es que el caos en seguridad vial son víctimas y es que van por donde circulan, por donde quieren. Ha salido un estudio ahora, más del 40% desconocen que no pueden ir entre peatones y que tienen que ir por la acera. Entonces, pues a lo mejor igual que las sanciones se han siempre materializado contra los conductores de coches, se tienen también que materializar contra el resto de usuarios para que la ley se cumpla y para reducir, porque al final esto se trata de reducir víctimas. Yo como representante de una asociación de víctimas que veo lo que supone pues quedar, porque además las víctimas no son solo los fallecidos, son también los heridos graves. Y yo que convivo con ellos, hombre, pues es duro. Ellos son, como decía Juan, que fue fundador de ASLEME, nunca entendía por qué se les llama discapacitados cuando son supercapacitados, ¿no? Y es increíble trabajar con ellos y son un ejemplo. Pero claro, supone mucha dificultad y estar en una silla de ruedas
pues hombre, es muy complicado, ¿no? Entonces, se trata de reducir heridos graves y víctimas mortales al final. Entonces, si se hacen estos cambios, pues se tienen que cumplir las sanciones y se tiene que hacer, y no vale, no, es que contra los patinetes, las bicicletas, al final no se está cumpliendo. Luego también otro problema es las ordenanzas en cada ayuntamiento, que no haya unas ordenanzas comunes, que cada ayuntamiento pueda hacer un poco al final lo que quiera con sus ordenanzas. Yo creo que tiene que estar unificado, que todos los ayuntamientos tienen que tener las mismas normas, estar claro, porque además la movilidad ahora, pues viajas a Sevilla, a Valencia, y todos tenemos que saber y tener claro cuáles son las normas para todos y cumplirlas, ¿no? Y con respecto también, pues, a la, aparte de la nueva ley y de estos cambios en la ley, pues también es importante las campañas de concienciación y de información, ¿no? Porque la gente tiene que tener muy claro por qué se hace esto, por qué estos nuevos cambios. Entonces se necesitan campañas potentes de información y concienciación. No solo también, repito, como las que se hacen a los conductores, sino, bueno, pues si hay nuevos modelos, nuevos usuarios, pues que también se vayan destinadas a estos nuevos usuarios y que... Sí, claro, tranquila. Y bueno, pues ya digo que el tema de la concienciación, como sabéis también a SLEME, es la labor principal es de concienciación. Entonces lo vemos fundamental también pues, en centros educativos, en escuelas, en empresas, porque la seguridad vial pues no solo es conocer las normas de tráfico, sino que va mucho más allá, ¿no? Y entonces es entender que todos como sociedad participamos en la movilidad, que no es algo ajeno, sino que es que nosotros formamos parte de esa movilidad y tenemos que entender que no tiene que causar víctimas, que no de llegar de un punto a otro punto podemos dejarnos la integridad física, sino que es que no tiene que causar víctimas la movilidad. Y esto es algo que tenemos que entender cada uno de nosotros. Entonces, eso es a través, o sea, eso es con concienciación e información. Y bueno, con respecto a la ley también quería comentar que pensamos que la medida más polémica, que ha sido la eliminación del margen de 20 km/h al adelantar, pues hombre, desde SLEME pensamos que sí que puede reducir víctimas, pero también creemos que no se ha hecho todo lo bien que se podía haber hecho. Porque tampoco se ha cambiado, claro, es una gran inversión, tampoco se ha cambiado la señalización horizontal. Ana, perdona, después en la segunda ronda hablaremos de las cosas negativas, pero a mí sí que me gustaría que desde tu punto de vista, desde el EMI, desde las víctimas, transmitir que hay tres cosas que, mira, yo destacaría de la ley, estas tres cosas me parecen positivas. Luego hablaremos de la crítica, la falta de supervisión o los... Sí, no, porque ahí pensamos que también hace falta a lo mejor una campaña de información, porque los conductores nos han enseñado a adelantar de una determinada manera. Si es de esa manera ya no se puede adelantar, pues a lo mejor se necesita volver a informar sobre... ¿Vale? Entonces era un poco enfocado a eso, no a la crítica. Pero bueno, pues desde el momento... Desde SLEME, desde vuestra... Sí. ¿Qué aplaudiríamos de esta ley? ¿Qué es lo más importante destacar? Sí, sí, como he dicho antes, que estamos completamente de acuerdo con las medidas que se han tomado y creemos que eran necesarias porque la sociedad ha avanzado hacia esos nuevos modelos de movilidad y porque han llegado los cambios en el teléfono móvil con los WhatsApp. Entonces, vemos que todas las nuevas medidas van enfocadas y van destinadas a corregir esas principales causas de siniestralidad. Luego sí, es lo que he explicado un poco, que lo veníamos pidiendo y que estamos en general de acuerdo con los cambios en la nueva ley. Además, no se incrementa la multa, la sanción económica, sino que lo que se incrementa son los puntos, la retirada de puntos. Entonces, pero que creemos, bueno, pues que hace falta campañas de concienciación para que se entienda mejor y sobre todo que incida, o sea, que las sanciones y la vigilancia no solo vaya a los conductores, que también, porque de hecho la vigilancia de carreteras se ha reducido muchísimo, antes hace unos años había muchísimo más, pero que también tiene que haber esa vigilancia y ese control en los otros usuarios nuevos de movilidad. Esa es un poco nuestra forma de verlo.
Perfectamente. Entonces, podríamos decir, Ana, que por vuestra parte aplaudimos la ley, estamos de acuerdo, pero que solamente no hay que poner la visión en el vehículo motorizado, sino en las otras formas de movilidad. Efectivamente. Una buena vigilancia y control para que esta ley se cumpla. Sanciones, si hay que hacerlas, se hacen, porque si no, no tiene sentido, no va a cambiar la... Efectivamente. Y que luego habría que reforzar con formación y campañas para que la ley asiente en la ciudadanía y se cumpla tal cual está escrito. Efectivamente, no solo para los conductores de vehículos de motor, sino también para los usuarios. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Ana. Continuamos. Eva, por favor. Bien, pues nosotros como profesionales, bueno, os quería proponer y pedirle a los asistentes, antes de contestar a esta pregunta, que piensen por un momento qué significan en sus vidas o qué significan en nuestras vidas 2 segundos y medio. 1, 2 y nada más, ya pasaron. Bien, pues estos son los segundos de la responsabilidad. La responsabilidad como medida de reacción y en relación con todo lo que nos viene, que es la conducción con un modo automatizado, ¿no? Y de estas cosas y otras muchas, pues es de las que nos encargamos los profesionales de la psicología, ¿vale? Además, medidos en contextos naturales de conducción, porque en contextos no naturales sabemos que la reacción es 1 segundo y medio. Bien, pues este tipo de cuestiones son importantes y tendremos que seguir ocupándonos porque está claro que la referencia que hay en la ley es porque Europa a partir de julio pasa a nivel 3 en la conducción automatizada, como sabéis que no es necesario llevar agarrado el volante, ¿no? Desde la psicología del tráfico y la seguridad, y en concreto desde esta misma división del Consejo General de la Psicología de España, valoramos positivamente la reforma, como no podía ser menos, aunque, bueno, como profesionales creemos que hay que salir efectivamente del bucle, como dicen los ingleses, para aumentar la concienciación situacional y precisamente evitar confusiones de modalidad, que es lo que producen que estos segundos aumenten de tiempo de reacción. Terminología, como os decía, en la que se investiga relacionada con la conducción automatizada. Y os decía eso, a partir de julio entra el nivel 3 en la conducción automatizada. Nosotros como profesionales también creemos que debemos pasar al nivel 3 de intervención, es decir, superar los primeros niveles de información, comunicación y formación para pasar a la intervención. Y un ejemplo es la necesidad de intervenir en reincidencia. No en vano están provocando el 40% de incidentes, ¿no? Nosotros llevamos más de 10 años y podemos aportar esta experiencia. En Galicia empezamos en el 2009 siendo pioneros a nivel de todo el Estado con el programa de jornadas de concienciación, que luego posteriormente ha derivado en los talleres TASEVAL a nivel estatal, relacionado con el ámbito de instituciones penitenciarias. En aquel momento, en el primer momento, se incluían a penados con jornadas de entre 20 y 40 días de pena. En un segundo momento se ha tenido que aumentar de 40 a 60, porque evidentemente en tanto que aumenta la reincidencia, aumenta el número de jornadas de pena. Y posteriormente, en el 2013, hemos puesto en marcha de nuevo, de forma pionera en España, el psicovial. Esto ya son programas de ámbito más largo y con un formato totalmente de intervención profesional por psicólogos y que luego ha dado lugar al Proseval. Y aquí ya estamos hablando y hemos trabajado en todos estos años con gente de 100 hasta incluso 300 días o jornadas de penas, lo cual os puede dar una idea de lo que significa y el nivel de reincidencia, poli y multireincidencia que se produce incluso con casos que han estado más de 3 meses en la cárcel, ¿no? Por tanto, bueno, nos parece que ya es el nivel 3 en este sentido de la intervención. ¿Qué valoramos en positivo de la ley? Pues bastantes aspectos y hay que decirlos, como no, por supuesto. Es un intento de mejorar y en este sentido destacamos el espíritu reforzador frente al castigador,
no en vano se agradece que no se haya aumentado la recaudación, y esto es bueno para la hora de que la gente bueno, pues pueda aceptar y interiorizar más fácilmente bueno, pues la norma y las formas de cumplirla. También en la revisión, con ese primer objetivo que fue inicial de revisión del permiso por puntos, que luego ha acabado, como muy bien ha dicho Pere Navarro, en casi 50 enmiendas a la ley, destacamos bueno, pues el espíritu, digamos, formato más motivacional hacia lo que es el cambio de promover el cambio de conductas y de actitudes, y también la interiorización de la norma. Estos son aspectos que bueno, pues hay que trabajar, y que esperemos que ahora sí los profesionales de la psicología tengan más espacio, ¿no? La revisión del permiso por puntos es necesaria, pero también se reconoce esa rebaja del 15% en siniestralidad, con lo cual es una buena fórmula, o ha sido y tiene que seguir siéndolo, ¿no? También la revisión de los criterios de pérdida de puntos, y esto ayuda a determinar o definir más concretamente conductas a erradicar y, bueno, pues a reforzar, por ejemplo, como puede ser, pues eso, el respeto a los ciclistas, ¿no? Y ahí estábamos en bueno, pues la concienciación necesaria, igual que a los vulnerables, ¿no? Es fundamental, creemos, facilitar y potenciar la formación a formadores, digamos, la formación a futuros conductores, que incluya acciones presenciales. Tenemos que recuperar la reflexión de la norma en grupo, puesto que es la mejor forma de integrar y aceptar la norma en sus esquemas de creencias. Y esto también se está notando y apuntando, y lo están diciendo los propios formadores viales. En el anexo 3 se recogen los cursos de conducción segura y eficiente. Por primera vez en una ley de tráfico se incluye terminología de cuidado medioambiental. Y con respecto a estos cursos, nos parece positivo que efectivamente se conviertan en un premio, porque son 2 puntos, aunque estamos bastante expectantes con respecto a su desarrollo legal. Creemos que, bueno, a ver si no se convierten en caramelos amargos, y que tenemos que dar un mensaje muy claro de lo que se quiere dar con esto, y que no se convierten en, bueno, pues en cursos de aprender a derrapar o a competir o a asumir más riesgos, ¿no? Es posible que solo se promuevan habilidades, o también son necesarias aquí trabajar las actitudes. Estaremos muy pendientes de cuáles son estos contenidos en las 3 horas teóricas que se contemplan. Y, cómo no, la realidad, nos parece súper positivo que se haya establecido y recogido la realidad de los vehículos de movilidad personal, ordenando el desorden que había, que ya no podía alargarse más. Como sabéis, en el artículo 25.5 se recoge la obligatoriedad de circular por la calzada, y en eso, muy bien apuntaba Ana, es necesario mucho trabajo todavía. Ese 75% y 45% que desconoce y que incumple. Está claro que aquí tenemos que también solicitar bueno, pues que esa formación, recogen en el artículo 4.c, esa formación que se demanda, pues creemos que tendría que ir acompañada de la evaluación de las capacidades psicofísicas, igual y en las mismas circunstancias que cualquier otro vehículo que ahora sí ya usan la calzada en iguales condiciones, ¿no? Felicitamos por, como no, que se produzca el traspaso de datos que se recoge en la disposición adicional 14, y, bueno, en este caso es únicamente con el INS. Es un buen comienzo, esperamos que se continúe por ahí. Estaría, por ejemplo, muy bien una posible conexión con el sistema farmacéutico a la hora de simplemente una ventanita con el símbolo de prohibido conducir. Eso quiere decir que hay medicación que es incompatible. Esto sería súper interesante para que la gente no siga mintiendo que no toma medicación, respetando igualmente la protección de datos antes que nada. Y
Queremos quedarnos sobre todo con lo que recoge en el preámbulo, que es lo que decía, el cambio de comportamiento y la interiorización de las normas. Esto ocurre dentro de la psique del factor humano, del conductor o de las conductoras. También tenemos que hacer un cambio ahí importante, porque no solo existen conductores y en toda la normativa se recoge únicamente conductores, y las conductoras no están en Arabia, que hace poco que empezaron a conducir. Aquí llevamos mucho tiempo conduciendo. Entonces, también en la normativa echamos en falta esa visión necesaria, ¿no? Las conductoras podemos no sentirnos incluidas en ninguna normativa. Entonces, por tanto, bueno, pues también esperamos que la psicología en los desarrollos legales esté presente, y es un poco lo que estamos bueno, pues incidiendo y deseando. Con respecto a la parte de si ayudará a reducir la siniestralidad, creemos que fundamentalmente en lo que es el trabajo de reincidencia, porque ese 40% de siniestralidad hay que rebajarlo sí o sí, y hay que empezar a rascar muy fino para seguir rebajando, y por eso tenemos que ir al nivel 3 de intervención. Muy bien apuntaba Ana, los vehículos y la movilidad urbana. Vemos que bueno, pues ya empiezan a apuntar estadísticas bueno, que hay que mirar mucho con lupa, porque si volvemos a subir en ese 18% de fallecidos y tenemos 6 muertos como en el 2020 de vehículos de movilidad personal, pues entonces la alternativa tenemos que analizarla muy minuciosamente, ¿no? Con respecto a lo que es a los aspectos que no recoge la ley, quizás no sé si es una siguiente pregunta, me imagino. Sí, mejor, Ana, Eva, lo hacemos para la siguiente y concluimos esta parte, con lo cual por vuestra parte, o sea, valoráis positivamente la ley, hay que pasar, como bien dices, a ese nivel 3 de intervención, hay que continuar reforzando todo el tema, evidentemente, del trabajo con los vulnerables, pasarnos en los tiempos, evidentemente, de reacción, evidentemente, cierre, incidencia, traspasos de información de datos y conductor-conductora, es decir, las variables de género empecemos a tener en cuenta y podamos decir pues algo así como la persona que conduce, ¿no? Que podría ser una posible solución neutra y evidentemente siempre desde el punto de vista de la psicología y la psicología del tráfico basarnos en un modelo de intervención de cambio de actitudes, que es lo que nos va a ayudar a mejorar. Perfecto, muchísimas gracias, Eva. Pasamos la palabra a Confederación Nacional de Autoescuelas, presidente Enrique Lorca. Cuando quieras, Enrique. Sí, buenos días otra vez de nuevo. Muchas gracias, Ignacio. Me escucháis, me imagino, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo está esa ley, Enrique? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo tenemos esta ley? ¿Qué tal? A ver, yo recuerdo las palabras que dijo el director general de tráfico cuando esto inició su andadura. Y coincide con él en el sentido de que se iba a hablar mucho de seguridad vial, ¿no? Y eso es muy positivo. Entonces, destacaría que una de las cosas es que ha propiciado esta modificación de la ley es hablar de seguridad vial. Y bueno, si quiere, eso es muy bueno, el que eso cale en la sociedad. En cuanto a la modificación que se llevó a cabo, en términos generales la valoramos de una manera positiva, pero es verdad que tiene capacidad de mejora, ¿no? El título de este webinar es el factor humano, ¿no? Como todos sabemos, prácticamente el 90% de causante de los siniestros viales, de los fallecidos, de los heridos graves, etcétera, viene provocado por ese factor humano, y por lo tanto nosotros, desde la Confederación Nacional de Autoescuelas, seguimos incidiendo en ese factor humano, en ese conductor, en ese usuario y en esa formación y concienciación que ahora después, más adelante, entraremos. Como aspectos más importantes, ya se han mencionado algunos de ellos aquí, es el uso de los vehículos de movilidad personal. Sabemos todos que va increciendo, es un elemento de transporte, sobre todo en las ciudades, pues muy interesante, sostenible y que había que regular. Se ha dado un paso ahí, pero no olvidemos, y luego ya matizaré algo más en la segunda parte, en la segunda pregunta, en cuanto a qué se podría mejorar. Viene contemplado el vehículo de movilidad personal, pero no viene contemplado la formación. Eva, incluso Ana, pero sobre todo Eva, creo que ha hecho mención, ¿no?, a que comparten la calzada con el resto de usuarios, y creo que es de toda lógica que reciban un mínimo de formación en conocimientos, en habilidades, puesto que sería un despropósito, y lo es a día de hoy, que estén conduciendo un vehículo, porque son conductores, no son peatones, no nos olvidemos, y están compartiendo la vía, bueno, existir con el resto de vehículos, y no tienen a día de hoy por qué tener ningún tipo de conocimiento ni de habilidad ni nada.
cual es impensable. Esta cifra de siniestralidad de estos usuarios de vehículos de movilidad personal. El alcohol, se ha regulado que los menores que sean conductores alcohol cero, nos parece fenomenal, por supuesto que sí, pero iría más allá en cuanto a que también se implementara el 0.0 para todos los conductores independientemente de la edad, porque es complicado saber si una cerveza, 3 cervezas, una copa de vino, cómo nos afecta, si damos positivo o no damos. Pero bueno, volveremos a la segunda parte, a la segunda pregunta. El tema del móvil, chapó, ahí están los datos. Lo que está provocando los muertos en carretera, sabemos lo que es, principalmente adicciones, velocidad excesiva, consumo de alcohol. 1 de cada 4 todavía no lleva puesto el cinturón de seguridad. Luego entraremos en ese apartado con la concienciación y sensibilización, ¿no? Lo decía Ana de AESLM, ¿no? El cinturón, que hay todavía gente que no se lo pone. Y decía, probablemente falte concienciación. Por supuesto que sí. Entonces, el móvil, que se haya aumentado el tema punitivo, la detracción de puntos, a 6, pues simplemente por tener el móvil en la mano, nos parece que es una medida muy y bastante bueno, pues acertada, ¿no? También sabemos que se está incrementando el control, la vigilancia, a través de, bueno, pues de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, en este caso la Guardia Civil, con el uso de furgonetas camufladas, etcétera, ¿no? Y también, pues bueno, eso es positivo de cara a la seguridad vial. Concienciación y sensibilización. Bueno, de todos es sabido que ya la nueva ley prevé la posible implementación de unos módulos de concienciación, lo recoge la ley, hará falta el desarrollo reglamentario. Y eso, pues bueno, vuelvo a insistir, ahora en la segunda parte entraremos, si te parece, Nacho, en mayor profundidad. Y luego otra serie de aspectos que entendemos que deben mejorar y cambiar en la formación de los conductores, nosotros como autoescuelas y como profesionales de la formación vial. Realizamos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Rompo una lanza y es justo y necesario y que el reflejo está ahí. España, afortunadamente, es un país líder en seguridad vial. Creo francamente que los profesores y profesoras tienen un papel fundamental, porque la formación de estos conductores, vuelvo otra vez al factor humano, incide principalmente en cómo nos formemos, cómo nos concienciemos, y eso lo están haciendo las autoescuelas, ¿no? Y bueno, pues ahí luego trabajaremos en cómo podríamos mejorar, bajo mi punto de vista, esa formación. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Enrique. Destacamos lo que decía Enrique, presidente de Confederación Nacional de Autoescuelas. Es importante hablar de seguridad vial, hablar del factor humano, la importancia de los vehículos de movilidad personal, el acierto del alcohol en menores, es decir, esa tasa 0,0, y vemos que más, aparte hablar de la concienciación específica móvil y evidentemente, sobre todo, el resto de usuarios de la vía pública, además de continuar trabajando y liderando la importancia y destacar mucho más allá lo que es importante formar a la ciudadanía en materia de seguridad vial. Gracias, Enrique. Tiene la palabra Bonifacio. Buenos días, gracias a todos. Esto de participar en último tiene sus ventajas. Casi todas las cosas se han dicho y se han dicho muy bien. Especialmente suscribo lo que ha señalado Eva respecto al cambio de actitudes, a la importancia de la psicología en el ámbito de la seguridad vial y a las acciones que deben emprenderse. Respecto a la ley, creo que, en fin, es una ocasión perdida para haber profundizado con mayor detalle. La inmensa mayoría de los poliinfractores y polisancionados por incumplimiento de las normas de tráfico no es porque desconozcan las normas, es porque les importa un pito el respeto a las normas. Es decir, requieren no un conocimiento de las normas, sino un cambio de actitudes ante ellas. Y el cambio de actitudes, obviamente, es un terreno netamente psicológico en el que estamos implicados y debemos actuar. Y en este sentido encuentro que los cursos de recuperación de puntos no dan la importancia suficiente a ese cambio de actitudes. Y claro que eso requiere la formación de psicólogos en esa tarea específica y requeriría una mayor participación y una personalización más individualizada, valga la redundancia, que la que hay ahora en grupos o colectivos, aunque se separen por diferentes tipos de infracción. Bien, respecto al ámbito de los centros de reconocimiento de conductores que a mí me atañe,
la ley tiene escasa incidencia. Únicamente el artículo 17, cuando habla de las infracciones graves, que incluye a los centros de reconocimiento como posibles infractores cuando carezcan de los facultativos o de los medios requeridos para el cumplimiento de su función. En este sentido, bueno, yo siempre he pretendido que al que incumple la norma se le sancione y se le sancione severamente. En este sentido, bienvenida sea la modificación del artículo 17. Importante también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunique a la Jefatura Central de Tráfico las personas que reciben una pensión de incapacidad por pérdida de su profesión de conductor. Es ridículo que se les dote de una pensión de jubilación o de incapacidad y se les mantenga el permiso de conducir o se desconozca que debieran dejar de conducir si es que hay razones psicofísicas que lo aconsejen. Y en este sentido suscribo también lo que ha dicho Eva. Sería muy necesario, muy conveniente, mejoraría la calidad de nuestro trabajo si los centros de reconocimiento de conductores tuviéramos acceso a la medicación que toma cada ciudadano, porque la sinceridad está penada. El ciudadano honesto y sincero que te cuenta lo que toma se ve sujeto a las prescripciones o limitaciones que esa ingesta de medicación pueda suponer. Sin embargo, el ciudadano que no toma nada, que está sanísimo, que no le pasa nada, que no le duele nada, el día que viene a hacerse el reconocimiento, ese, claro, te oculta lo que toma y entonces pues no puedes aplicarle con el debido racionalidad y rigor la normativa. Bueno, estamos pendientes de una actualización del anexo 4 del Reglamento General de Conductores, que está muy avanzada, según sabemos, en el grupo de estudio de la Dirección General de Tráfico, y eso para nosotros será mucho más interesante que esta propia ley, que, insisto, encuentro que es una ocasión perdida para haber profundizado adecuadamente, ya que se trata de la modificación del permiso por puntos, que ese era el objetivo específico de la ley, haber profundizado en ello, haber creado un diferente tratamiento en función de la causa de la infracción. No es lo mismo un conductor sancionado por ingesta de sustancias, drogas, alcohol, etcétera, que uno por exceso de velocidad. Cada uno tiene que ser tratado de manera diferente y aún dentro de esos grupos diferenciar actitudes y conductas. En fin, creo que es interesante, es conveniente que la ley avance y sancione. Tengo una cierta preocupación como ciudadano. Por ejemplo, cuando se señala que es sancionable no usar el móvil, sino simplemente tenerlo en la mano. Ya, ¿y quién decide que eso que tenías en la mano es un móvil y no, qué sé yo, un paquete de tabaco, una polvera de empolvarse cualquier cosa? Pero si el guardia decide que es un teléfono, un móvil, ya te sancionan. Bueno, yo creo que eso hay que hacérselo mirar también. Me parece imprescindible que se sancione el uso de cualquier elemento que distraiga y que pueda producir un siniestro, que no un accidente, porque si se puede evitar, no es un accidente, es un siniestro. Y la inmensa mayoría son evitables. Son siniestros viales, no accidentes viales. En fin, interesante, conveniente y desde luego muy de acuerdo en que la formación de los conductores, una adecuada formación de los conductores es un elemento que incide en la seguridad vial. Un conductor educado, un conductor respetuoso, un conductor que se atiene a las normas, es un elemento que añade seguridad al tráfico y además cortesía a la vida, que es también muy necesario. Muchas gracias, Bonifacio. O sea, por nuestro punto de vista aplaudimos la ley en algunas cosas, pero vemos que es, pues eso, que ha sido, digamos, un poco pues una ocasión perdida en materia de continuar avanzando y sobre todo continuar lo que es la materia de la reincidencia y de la exploración. Aplaudimos el artículo 17 y también que se vaya comunicando desde el Instituto Nacional también pues las posibles bajas que puedan tener algunos conductores para que evidentemente se pueda saber y comunicar al resto. Os doy pie de palabra. Ana, Enrique, Boni, ¿queréis comentar destacar alguna de las cosas de esta primera vuelta? Tenemos 2 minutos ahora, si queréis, si no, pasamos. Eva, por favor.
Seamos precisos en la respuesta, por favor. Solo precisar al respecto de lo que apuntaba Bonifacio, con respecto al acceso a la medicación. Bueno, aquí tenemos que ser muy cautos en el tema de la protección de datos, pues estamos hablando de datos de tipo sanitario, como sabemos tienen la mayor protección posible. Sí. Yo me refería a un sistema, digamos, capado, simplemente de acceso con una ventanilla, como está ocurriendo en el caso de la comunicación del INSA DGT, nos sale en los centros, pues eso, que pongas en contacto con la Dirección General de Tráfico. En este caso, el sistema, la conexión con el sistema farmacéutico simplemente sería una ventanilla que sale el símbolo de, bueno, pues el redondel con el coche prohibido, ¿no? Esto es el mismo símbolo que tienen las medicaciones, con lo cual simplemente con informatizar las medicaciones pautadas que se traduzcan en un símbolo que es ese, los centros sabrían que aquí hay medicación por mucho que niegue el cliente, ¿no? En este sentido es una base para pedir informe, es lo que, digamos, sirve para justificar ese procedimiento y se seguiría cumpliendo la protección de datos, ¿vale? Desde ASLEME decir que llevamos solicitando, Marco Goyos lleva también solicitando desde hace muchos años un sistema que permita, respetando también la ley de datos, pues activar estos mecanismos que den la información suficiente como para impedir conducir si no se puede. Incluso también si tienen que ver con la edad, no solo con medicamentos, ¿no? Sino con otra serie de incapacidades o incluso de la edad, que también los 5 años del carnet a partir de una edad nos parecen excesivos. Subió por Europa y nos resultan excesivos. Creemos que se debería de examinar antes a las personas con una determinada edad y poner una serie de límites si son necesarios. Nacho, no se te oye. Decía que gracias y continuamos con la segunda parte. Os decía que es que Bonifacio tenía problemas de conexión con internet en casa y se le ha caído la señal. Lo tengo aquí al teléfono, ahora vemos cómo lo vamos incluyendo y ya está. Mientras tanto, pues nos pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué aspectos nos recoge la ley de tráfico que consideráis que son de vital importancia para la seguridad vial? Y como decía Bonifacio, quizá haya sido una ocasión perdida, aunque se hayan solicitado de vuestras organizaciones y reivindicaciones. ¿Qué pensáis que no está recogido y qué aportaciones pensáis que se podrían haber realizado o se han realizado pero no se recogieron en la ley? Comenzamos. Enrique Lorca, por favor. Sí, a ver, yo he mencionado sucintamente algunas de ellas en la primera intervención. Vuelvo otra vez a lo mismo. Los vehículos de movilidad personal están interactuando con el resto de usuarios y, por lo tanto, entendemos que es absolutamente necesario que reciban, igual que el resto de conductores, una formación mínima. Estamos hablando a lo mejor de una mañana o de una tarde, que eso no supone nada en la vida de cualquier persona en cuanto a tiempo empleado, no perdido, sino empleado e invertido, y sí que supondría mucho en cuanto a la siniestralidad vial. Entonces, primer aspecto, que se vaya a más y que se regule, se reglamente esa formación para esos usuarios de vehículos. Lo comentaba, me ha parecido que ha sido Eva, en cuanto a también que hubiera una evaluación, ¿no? de actitudes psicofísicas, ¿no? Si son conductores, pues también... mira, espera, ven. Espera, creo yo. Que pueda haber esa evaluación, ¿no? Pero bueno, lo que nos atañe a nosotros es esa formación. Lo del alcohol ya lo he mencionado, que creemos que debería ser ampliable a todos los conductores para evitar esas dudas. Lo de las distracciones ya lo hemos también, que nos parece bien. Y esto lo relaciona ahora con la concienciación y la sensibilización. Ya sabemos que sí que viene contemplado y yo hago la siguiente reflexión. Si realmente los factores que están interviniendo principalmente en los siniestros viales son las distracciones, velocidad excesiva, consumo de alcohol y drogas, el no uso del cinturón, yo lo que siempre digo en este apartado es
la ciudadanía, si le preguntamos a cualquiera de los ciudadanos, independientemente de que tengan o no el permiso de conducir, si creen que pueden o deben conducir habiendo ingerido alcohol o a una velocidad excesiva, o no usando el cinturón, o usando el móvil, mandando WhatsApp o lo que fuere, está claro que la respuesta la sabrían. Por lo tanto, en este caso sí que conocen, porque es de sentido común. Sin embargo, no lo están haciendo en una inmensa mayoría de los casos. De ahí están las cifras, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que falta efectivamente concienciación y sensibilización. Nosotros lo que pedimos a la administración, a la DGT, al gobierno, es que sean valientes y que, ya que han dado un paso, que continúen esa andadura y que finalicen y rematen, pues bueno, esta idea inicial. Quiero recordar que hace unos años la propia Dirección General de Tráfico, con el Consejo Superior enmarcado dentro de la Dirección General de Tráfico, que lo conforman, y lo sabe perfectamente Nacho, 80 entidades, 80, no una, dos o tres, sino 80 entidades expertas en seguridad vial, todas y cada una de ellas avalaron y apoyaron unánimemente en su momento la implementación de estos módulos. Eso se dejó, bueno, pues sin implementar porque salió un dictamen que quiero recordar que era no vinculante de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, donde, bueno, pues hacía una serie de puntualizaciones, pero yo entiendo que el gobierno o la DGT en su momento pues no fue valiente, fue temerosa y no quiso meterse en ese jardín, en ese charco. Yo creo que con la nueva ley ya se ha avanzado mucho porque ya lo recoge, solamente hace falta el desarrollo reglamentario. Yo siempre también hago una reflexión que cuando hablamos de seguridad vial estamos hablando de vidas humanas. Ahí no tiene cabida modelos económicos, ahí no tiene cabida intereses políticos, ahí no tiene cabida nada. Ahí lo que hay que hacer es trabajar e implementar aquello que sea favorable para reducir esa siniestralidad, esa lacra, ¿no? Entonces vuelvo a incidir que es absolutamente necesario la implementación de esos módulos. Nosotros, como tú lo has dicho, bueno, tengo el honor de presidir la Asociación Europea de Autoescuelas y estamos trabajando también a nivel europeo en cuanto a como ya sabéis, se está revisando la directiva que regula los permisos de conducir y también estamos bueno, pues trabajando ahí a nivel europeo para que a través de directivas se recoja esos módulos de concienciación, ¿no? No sé si, Nacho, entro y sigo en cuanto al modelo de formación o prefieres que sea luego en la tercera parte. Está silenciado, Nacho. Disculpar, que sí, como el reto, sí que lo hacemos en el reto en la siguiente parte, pero creo que eso, como alguna vez lo que hemos contado, lo de la importancia de que hay una tutela y una formación a lo largo del ciclo vital y que el profesor de formación vial es importante que acompañe a lo largo de toda la vida al ciudadano en los diferentes aspectos. Perfecto, vale. Vamos a hacer una prueba rara porque tenemos a Bonifacio que se nos ha caído, lo tengo aquí. Bonifacio, ¿puedes hablar? Hablar sí, pero no lo oiréis, ¿verdad? Flojito. Muy flojito, Boni. Como no levantes la voz, va a ser complicadísimo. ¿A mí me escucháis ahora? Pues no, más menos. No, Nacho, se oye muy flojito, ¿eh? Se oye muy flojito. Es que no sé cómo podemos hacerlo. Vamos a intentar solucionarlo. Damos paso, por favor. En este caso, Eva, por favor, tu turno. Bien, pues muchas gracias. Nosotros destacamos como aspectos que no recoge efectivamente, bueno, decía Enrique y Bonifacio que la DGT no ha sido valiente, la ley es digamos, una ocasión perdida. Creemos que la visión cero alcohol, drogas, queda un poquito lejos todavía, solo se ha recogido tímidamente en ese artículo 14.1 con los menores y la justificación es que, bueno, pues como a los menores no se les puede vender alcohol, pues tampoco pueden conducir con alcohol, ¿vale? La justificación no sería solo si eres menor o no, la justificación es el alcohol es incompatible con la conducción, por tanto creemos que es indispensable al menos y eso hemos hecho como entidad hace ya bastantes años aportaciones en ese sentido, indispensable relacionado con los conductores nobles, porque es el momento de instaurar hábitos sanos desde el minuto 1. Y como sabemos, lo difícil después es hacer ese cambio de comportamientos y de conductas una vez instauradas, ¿no? En julio entra en relación a los vehículos M2 y M3 el tema del alcoholímetro. Como sabéis,
estamos hablando de autobuses, bueno, pues es otro pequeño paso. Entendemos que los nobles tendrá que incluirse en breve, ¿no? Porque desde luego es indispensable. Creemos que efectivamente, como decías muy bien, los vehículos de movilidad personal no pueden, y bicis, no pueden seguir circulando sin tener conciencia, formación, por supuesto, pero tampoco evaluación de sus condiciones psicofísicas, porque efectivamente no son peatones, son vehículos y ahora ya sí en las calzadas, igual que el resto de vehículos. Y por supuesto el tratamiento específico, por programas específicos de eso, de la reincidencia y de la no interiorización de la norma. Decías muy bien, Enrique, que efectivamente viendo cómo se incumple no es por falta de información. Por eso nosotros marcábamos que es el momento de pasar a nivel de intervención. La formación tiene que seguir presente en todos y cada uno de los ámbitos, pero ya en este punto hablamos de concienciación y no es una palabra más que pone un nombre a un cursillo más. Es un paso en el nivel de interiorización de las normas, y eso ocurre una vez que se trabaja la disonancia cognitiva, una vez que se trabajan las creencias profundas de las personas, y eso es un trabajo individualizado o como mucho en grupo pequeño. Por eso también creemos que digamos, el aspecto que recoge de la formación online hay que darle muchas vueltas y ponerle muchas puntillas y comillas. Porque efectivamente, si decíamos que es necesario recuperar esa presencialidad, la vía online, como sabemos, es bastante unidireccional. O marcamos límites con respecto a lo que es grupos pequeños y, por ejemplo, no en casos de reincidencia, porque aquí estamos hablando de otras alteraciones que hay que abordar primero y que tienen que ver con ese autocontrol, con esa falta de interiorización, incluso de atención y reflexión, y eso es un trabajo individualizado. Entonces, bueno, digamos que el formato de estos módulos tiene que tenerlo muy presente. Antes la intervención, priorizando la intervención, aunque la formación acompañe. Por nuestra parte, en cuanto a las aportaciones que realizaríamos a este respecto, pues volvemos a poner nuestra experiencia en tratamiento con polimultireincidentes, tal como ya hablábamos, y bueno, nuestro conocer y saber hacer, pues eso, tanto en los centros, en este caso de permiso por puntos, como también incluso en las autoescuelas. Creemos que la demanda va por ahí, creo que os está llegando, las dificultades que la gente joven está teniendo para seguir muchas veces el formato online tan rápido y tan condensado. Igual que también va a ser necesario darle una vuelta a todo lo que es digamos, el sistema de exámenes, y en concreto la barrera que significa la morfosintaxis a nivel de superación, por ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir accesibilidad universal? Pues no es la accesibilidad física, como hasta ahora tenemos mucha gente clara, que es el tema de la accesibilidad de barreras físicas. La accesibilidad universal tiene que ver con la accesibilidad física y psíquica. Y ahí estamos hablando, y afortunadamente las asociaciones de dislexia han trabajado fuertemente y ya han conseguido ese protocolo de accesibilidad que la DGT quiera, y por ejemplo contempla un aumento del 50% del tiempo de examen, incluso con digamos métodos auditivos para leer, digamos, que escuchen las preguntas y no tengan que leerlas, y también recoge la posibilidad de que, por ejemplo, en el examen práctico, cuidado, esto es muy importante, en el examen práctico el examinador, utilice terminología no específica, es decir, terminología directa. En ese sentido, pedimos y tendrán que hacer real la accesibilidad universal con respecto a lo que es la lectura fácil, es decir, los exámenes van a tener que presentarse para las personas que justifiquen este tipo de dificultades en lectura fácil.
¿Por qué? Porque ahora mismo es una barrera idiomática, y por ejemplo las personas que vienen de otros países, lo mismo, digamos a nivel morfosintáctico, es un abuso indiscriminado por ejemplo, de indefinidos en las preguntas tipo test, es un abuso indiscriminado de preguntas de doble negación y en esa terminología muy específica, y en ese sentido no es necesario después para realizar la conducción. Por lo tanto, es otro elemento más que tendrá que recorrerse por ahí. En cuanto a eso, a las aportaciones, nuestro saber hacer está ahí para algo y esperemos que se utilice tanto en la intervención como en las siguientes demandas que seguiremos presentando. Muchas gracias, Eva. Importancia el tema del alcohol, trabajar la polirreincidencia, la multirreincidencia, la intervención de cambio de actitud en los grupos pequeños y evidentemente todo aquello, la atención a la diversidad tanto para la formación como para el examen, ¿no? Hay que atender a la diversidad de toda la población que acude a las autoescuelas y que tiene que dar una respuesta, y también para la evaluación en el examen, así como evidentemente la exploración en los centros de reconocimiento. Cuando quieras, Ana. Sí, seré breve. ¿El qué? ¿Perdón? No, le reformulaba la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas se han perdido, no se recogen o no las tenemos? Bien, bueno, seré breve porque creo que muchas de las cosas ya las han comentado y estamos de acuerdo, pero vamos, también hemos echado en falta el tema del casco en la bici, porque sí que es obligatorio en un patinete y en una bici en carreteras interurbanas, y no es en ciudad y en todas las edades. Si un golpe en la cabeza, un TC, un traumatismo craneoencefálico grave, es igual en ciudad, se da igual en ciudad que en carretera. Eso pues nos ha faltado, y luego pues estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, con Enrique, bueno, también lo ha comentado Eva, con el 0-0, y más en un país como España en el que la cultura del beber y de, bueno, no pasa nada, una copita, 2 copitas, parece que además cuando causas un siniestro vial y te llevas a alguien por delante, casi que se justifica, no, bueno, es que había bebido un poco. Bueno, es que creemos que el 0-0 no, igual es que es en la misma línea del casco, ¿por qué en unos sí y en otros no? Si el daño se puede causar en cualquier edad y con cualquier tipo de vehículo. Y luego también estamos de acuerdo con Enrique en el tema de la formación mínima para todos los usuarios, porque es verdad que si pueden salir con 14, 15 años a circular con otros vehículos, tienen que tener un mínimo de conocimiento de las normas. Y de hecho, pues nosotros aconsejamos que antes de circular con otros vehículos se pruebe un patinete en una zona en la que no estás circulando con otros vehículos. O sea que también es un poco un test de habilidades, de probar cómo se frena, cómo se gira, cómo se arranca, ¿no? Que no lanzarse con coches, furgonetas, es un poco locura. Y bueno, pues es que en general, como ya se ha comentado, pues es un poco esto, ¿no? Lo que luego con el tema de los 20 kilómetros, el margen de los 20 kilómetros hora, pues pensamos que a lo mejor hay que informar ahora en qué casos sí adelantar, porque casi parece una pseudo prohibición adelantar en estas carreteras, que pensamos que puede reducir la siniestralidad. Pero a lo mejor entonces hay que decir, señores, no adelanten, salvo en carreteras 2+1, o si el vehículo de delante va a una velocidad muy reducida, que tienen ese margen de 20 kilómetros para adelantar, si no, no se la jueguen, porque la señalización horizontal ya no vale. Esos cálculos que estaban hechos ya no valen. Entonces, a lo mejor hay que informar de nuevo sobre cómo hacer este tipo de adelantamientos, más bien cómo no hacerlos, ¿no? Tómenselo con calma y salgan un poco antes, porque la prioridad es la vida, ¿no? Son unos siniestros de una violencia extrema. Entonces, pues, creemos que a lo mejor también ahí hay que dar información. Y bueno, pues un poco es esto, sobre este punto. Importante, sí, muy bien poner en valor, destacar el tema del casco, la batalla del casco, sobre todo en las bicicletas. Sabemos que actualmente es obligatorio para estar en un grupo de edad y en adelante no. Y el tema de los 20 kilómetros para adelantar y continuar trabajando. Vamos a intentarlo con Bonifacio, lo tengo aquí al teléfono, no sé si lo oiremos. Boni, ¿puedes hablar fuerte a ver si te oímos? Vamos a ver si hay suerte y ¿Me oyes? ¿Me estáis oyendo? Sí, sí.
Perfecto. Bueno, creo que se ha dicho casi todo. Suscribo la conveniencia de la utilización del casco, suscribo la conveniencia de una formación para todo tipo de conductor, que no tiene sentido a las vías públicas, a individuos jóvenes en patinete o en bicicleta sin un conocimiento de las normas. Suscribo la conveniencia de un mayor rigor en los exámenes y tener en cuenta la diversidad. Esto me parece fundamental en un mundo del siglo XXI que debe atender a la diversidad y tratar a cada cual en función de sus necesidades intelectuales, capacidades sensoriales y físicas. En fin, y creo que en lo que respecta a los centros de reconocimiento de conductores, que es el ámbito de mi competencia, aspiramos a una mejora aspiramos a una mejora. Nos reclamamos a tráfico que en las campañas que hace, igual que en su día hizo por las ITVs, lo haga por los centros de reconocimiento de conductores. Es absurdo, teniendo en cuenta que a lo sumo un 4% de los siniestros son imputables al vehículo y un 90 y muchos % sea imputable al factor humano, se le dedique más atención al vehículo que al factor humano. El hombre, el conductor, debe ser razonablemente explorado y, como alguien ha señalado antes, creo que ha sido Eva, es un disparate que conductores mayores de 70 años puedan renovar su permiso de conducir por 5 años. Claro que toda persona que tenga capacidad debe poder seguir conduciendo, pero la revisión y la confrontación de esas capacidades debe realizarse a partir de una cierta edad, como mucho cada año o cada 2 años. Muy bien, perfecto. Habéis escuchado más o menos a Boni. Perfecto. ¿Alguna intervención entre vosotros? ¿Algo que matizar, destacar, resaltar o enmarcar? Bonifacio, Eva, Enrique, Ana. Eva. ¿Me lo permite? Sí, perdona, Enrique. Eva, dime y ahora pasamos a Enrique. Eva. Nada, precisaba que ha sido Ana la que ha puesto el punto en los de los 5 años, lo cual suscribimos y en su momento ya se ha aportado suficiente evidencia de que el modelo español de evaluación, igual que el modelo de formación es líder a nivel internacional, a nivel de evaluación estamos en la misma situación, solo que denostado precisamente, como muy bien apuntaba ahora Bonifacio, por falta de campañas, por, digamos, ser el punto débil y que siempre hay que buscar el responsable cuando hay un accidente, ¿no? Decíamos en ese sentido, ya en su momento, porque el modelo español de evaluación aportaba una evaluación longitudinal al hacer esas evaluaciones cada año, cada 2 años, que era la obligación cada 2 años. Y en este sentido vamos a tener que volver ese pasito atrás porque, desde luego, es mucho tiempo, 5 años. Estamos en la parte de aspectos que no recoge la ley, ¿vale? Y en ese sentido creemos que efectivamente hay muchas más oportunidades, mucho más que aportar en la parte de intervención y evaluación psicológica. Sí que insisto de nuevo en que vamos de la mano con la formación, pero que la formación vaya de la mano con la intervención, porque va a necesitar a los profesionales de la psicología en sus centros y eso es lo que está llegando con las dificultades de atención, concentración que se están notando ya en los jóvenes sin ningún otro problema a nivel intelectual. Y esto tiene mucho que ver con las interrupciones y constante conexión con los medios tecnológicos y los hábitos no sanos que están invadiendo incluso los descansos de las personas y más de las personas jóvenes. Nada más de momento. Enrique, por favor. Sí, es a raíz precisamente del comentario que anteriormente Eva, que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que de todos es conocido y ha quedado más que demostrado que las causas principales de los siniestros viales
pues son los que son y que es absolutamente necesario que los conductores, los usuarios, interioricemos unos comportamientos adecuados de cara, bueno, pues como hacemos en la vía pública, ¿no? Entonces ella decía que es fundamental un trabajo individualizado o en grupos reducidos. Totalmente y absolutamente de acuerdo. Así lo hicimos ver en la modificación de la ley, donde creo que todos sabemos que ahí hubo ciertas presiones por algunas plataformas online y donde, bueno, pues gracias al esfuerzo no solamente de la Confederación Nacional de Autoescuelas y todo lo que componemos la Confederación Nacional, los presidentes y presidentas y asociados en general, sino también a organizaciones expertas, donde estaba FESVIAL, donde estaba la Universidad de Valencia, donde estaban las asociaciones de víctimas, etcétera, etcétera, que ayudaron y apoyaron a que no se diera un paso erróneo que hubiese supuesto mucha siniestralidad y mucho dolor y sufrimiento. Y, por supuesto, está más que demostrado por diversos estudios que a través del online la capacidad o la atención se disminuye sensiblemente y si queremos que interioricen esos hábitos correctos, es absolutamente necesario pues unas técnicas de comunicación, una dinámica de grupo, unas reflexiones, como apuntaba Eva. Y ya finalizo en cuanto a lo que habéis mencionado también de la renovación de los permisos de conducir. Ya sabéis que a raíz de, bueno, pues dentro de la Vial Week, la Semana de Seguridad Vial que organizó la Confederación Nacional con motivo de la convención hace unos meses en Madrid, y una de las jornadas, pues bueno, allí que asistió la DGT, ya se pronunció y dijo que estaban trabajando en revisar estos periodos, ¿no?, de caducidad. Ya sabemos la siniestralidad que hay con estas personas mayores, esos despistes. Es verdad que conforme vamos cumpliendo años, pues perdemos el conocimiento de ciertas normas porque van cambiando, la infraestructura van cambiando, los vehículos, las tecnologías van cambiando, nuestras destrezas y habilidades y reflejos también van disminuyendo y creemos que es absolutamente necesario, igual que a nivel de Europa también hay muchas voces expertas en la materia que así lo propugnan, una formación continua. Entendemos que no tiene sentido que en otros sectores sí que hay una formación continua, en muchos ámbitos de la vida, y estamos a favor, y en algo tan importante como es la vida humana, como es la seguridad vial, tú obtengas el permiso de conducir, obtengamos el permiso de conducir con 18, 19, 20, 25 años, pasen 50 años, haya cambiado y se hayan implementado las rotondas, unos sistemas, como he dicho, de tecnología de los vehículos, han ido cambiando la normativa y no haya ni el más mínimo bueno, actualización, ¿no? Creemos que sería muy conveniente que con cada revisión del permiso pudiera haber esa actualización, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 horas. Volvemos otra vez a lo mismo que lo de los vehículos de movilidad personal. No supondría nada en la vida de cualquier persona en cuanto a la inversión que realiza, pero sí el efecto y el resultado, que es muy, muy importante. Por lo tanto, propugnar esa formación continua. Entendemos que si no se está haciendo es porque supuestamente podría tener un coste político, pero yo particularmente que los políticos están ahí para mejorar la vida de las personas, para mejorar la vida de la ciudadanía, y en este sentido tienen que ser valientes y no estar mirando los votos, sino realmente el efecto en cuanto a, digamos, entre comillas, sanidad pública, que también lo es la seguridad vial. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Enrique. Ana, ¿algo más que matizar o pasamos a la tercera vuelta? Perfecto, muy bien, pues pasamos a la tercera vuelta y vamos a dar la primera palabra, en este caso, a Bonifacio. Desde vuestro punto de vista, Bonifacio, o sea, aunque ya hemos contestado alguna de las cosas porque estábamos viendo, pues evidentemente, o sea, ¿qué pensamos que en la exploración de conductores realmente, aunque vemos que ponga el decreto, es decir, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Queda pendiente hacer una buena exploración, mejorar la exploración? ¿Se puede explorar igual una persona de 20 años que una de 50? ¿Qué esperamos con el acceso a las pantallas, nueva tecnología, incluso las propias herramientas que en algunas ocasiones hemos causado que posiblemente pues hasta el driver test lo tengamos un poco actualizado? ¿Qué demandamos? ¿Qué tendríamos que hacer para dar ese salto, ese impulso desde la exploración, la vigilancia de la salud del conductor para avanzar e impulsar y conseguir los objetivos del decenio? Bonifacio, cuando quieras. Pues en mi criterio, lo primero y fundamental es una adecuada formación de los médicos y psicólogos de los centros de reconocimiento de conductores. Una formación continua y exigible. A nuestro criterio es imprescindible, porque si no, convertimos los centros de reconocimiento de conductores en
el recurso de trabajo fácil de determinados profesionales que no ven ni el estímulo ni el interés profesional en el asunto. Por tanto, adecuada formación, psicólogos especialistas en la psicología del tráfico y de la seguridad, médicos especialistas en medicina del tráfico. Crear una especialidad o un máster exigible. Eso mejora la formación de los profesionales y, por tanto, la calidad de su trabajo. Revisión de los periodos de vigencia, como ya hemos apuntado, cambiar la imagen de este sector. Los centros de reconocimiento apartan más de 30.000 conductores al año de la conducción, más de 30.000 negativos se aportan y ciertamente que hay unos cuantos centros o bastantes centros o algunos centros donde los ciegos ven y los sordos oyen, pero esto hay que perseguirlos, hay que sancionarlos y hay que apartarlos de la actividad. Manzanas podridas hay en todos los sectores. Bueno, pues quitemos esas manzanas podridas y dejaremos un sector útil a la sociedad, porque si no sirve para mejorar la seguridad vial, lo mejor que hay que hacer es suprimirlo. Y yo creo que es útil y debe potenciarse esa utilidad y, por tanto, contribuir a mejorar su imagen, y ello pasa también por la mejora en la formación de sus profesionales. A mí me gusta mucho destacar, Bonifacio, una vez que hemos comentado en nuestros grupos de trabajo y nuestras largas reuniones, ¿no? Es decir, la importancia que tiene para el ciudadano el centro de reconocimiento de su vigilancia del sol y sobre todo a la hora de comunicar, es decir, en esta vida que tengan que no vales para algo, es muy importante. Y vosotros hacéis ese papel a la administración de decir, oiga, usted ya no puede conducir. Quiero decir, creo que, ¿cómo es ese momento, ese proceso que a veces desconocemos? Es decir, ese papel tan feo o tan triste o tan difícil que a veces os cuesta hacer. Claro, y además recae generalmente en el psicólogo. El psicólogo de un centro de reconocimiento, especialmente en conductores ancianos, porque la inmensa mayoría de las denegaciones se producen por demencia senil, Alzheimer, pérdida de reflejos, Parkinson, la inmensa mayoría. Y entonces, explicarle al anciano que ha llegado el momento en que deje de conducir, que ya ha conducido mucho tiempo, que ahora es el momento en que le lleven a él, requiere pues una cierta sensibilidad y una formación adecuada para saberlo transmitir. En fin, en general, creo que los psicólogos de los centros realizan con suma dignidad ese papel, y los colegios, a través de los grupos de psicología del tráfico, potencian la formación de estos profesionales. Y yo insisto, creo que sería mucho más conveniente todavía la especialización o el máster para que estas cosas estuvieran no supuestas, no voluntariosas, sino obligatorias. Claro. Y que además entendemos que entre el no conducir y el conducir tenemos una serie de restricciones que podemos aplicar, que no son restricciones, son, yo ya le llamaré incluso, Bonifacio, adecuaciones. Vamos a adecuar la conducción a las necesidades o a las respuestas que esta persona puede tener. Además, además en la exploración visual, que muchas veces pues, se hace, otras no, y sabemos que la visión es uno de los problemas que nos has comentado, Boni, muchas veces. La visión es uno de los problemas más importantes que tenemos en la conducción y que más, digamos, no aptos nos da a veces, con fácil solución. Claro, por condiciones visuales en conductores no ancianos son el 90% de las peregrinaciones, por pérdida de capacidad visual. Esto sin contar el uso de gafas, que es el 40% de la población conductora lleva gafas o lentes correctoras. En las condiciones restrictivas, si he dicho que las denegaciones son unas 30.000 al año, las condiciones restrictivas son más de 350.000 las que se establecen en los centros de reconocimiento. Condiciones que van desde conducción solo diurna, es decir, desde el alba hasta el ocaso, evitando la conducción nocturna, condiciones que son limitar el radio en el que el conductor puede conducir porque no le permite salir a autovías o autopistas y le limitas a un radio de 20, 30 o 40 kilómetros en torno a su domicilio, en la adaptación, los dobles espejos retrovisores del interior panorámico y naturalmente las adaptaciones en función de minusvalías o deficiencias
físicas como pues, coches automáticos, embrague al volante, etc. De manera que el papel que realizan los centros es importante para establecer las condiciones de seguridad en que algunos conductores pueden seguir conduciendo. Porque hay que tener en cuenta que la conducción es necesaria para desarrollar una vida normal. Limitar o quitar el permiso de conducir supone cambiar la vida del ciudadano y de su entorno. Entonces hay que tomarlo con mucha cautela, sobre todo teniendo en cuenta que en Europa, y España no es excepción, tenemos una pirámide de población invertida, muy pocos jóvenes y muchos ancianos, y claro, tenemos la política de la Unión Europea es tratar de alargar el permiso de conducir lo más posible, naturalmente dentro de unos límites de seguridad. Muy bien, muchísimas gracias. Bonifacio, damos la palabra a Enrique Lorca, incluso al pie de esto, es decir, sería importante, como decía Bonifacio, Enrique, quizá que acompañáramos esas restricciones con una adaptación y una formación, no solo a los nuevos conductores, sino a estas personas que tienen algún tipo de adaptación, limitación. Aparte de esto, que podemos comentar y que quiero que comentes, Enrique, ¿qué otras cosas en la formación de conductores nos ha quedado pendiente? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué tiene que hacer el profesor de formación vial? La autoescuela como centro pionero en la formación y seguimiento del conductor. Sí, Nacho. A ver, yo como he dicho en mi primera intervención, donde rompí una lanza en favor de los profesores y profesoras de formación vial, porque quiero recordar que el modelo formativo y la formación de los conductores se sustenta principalmente en lo que reciben en la autoescuela. Y si gracias a todo este trabajo, conjuntamente con otros actores, por supuesto, y otras medidas, porque esto es tiene diferentes aristas, la seguridad vial, y hay que abordarla de todas esas perspectivas, pero entiendo que fundamentalmente la formación la reciben cuando van a la autoescuela. Es verdad que la vida de una persona son muchos años sin recibir apenas inputs en cuanto a seguridad vial y luego se concentran en unas pocas horas en la autoescuela. Y si estamos liderando Europa en cuanto a baja siniestralidad vial y tenemos que seguir trabajando, yo creo que gracias a esa formación que se está dando. Dicho lo cual, no exime a que entendemos que se puede mejorar y se debe mejorar. Tenemos que ir hacia el reto ya no solamente del decenio del 50%, sino al del 2050, que ojalá se adelantara, de 0 muertes, 0 heridos graves. Y para eso, en esa línea, donde la mayor formación la reciben cuando van a la autoescuela, pues mejoremos esa formación. ¿Cómo? A ver, como todo el mundo sabe, la formación y los exámenes de la evaluación por parte de la Dirección General de Tráfico se divide principalmente en dos ámbitos, el ámbito teórico y el ámbito práctico. En el ámbito teórico ya sabemos que, pues lamentablemente, hay mucho peso en el efecto o componente memorístico. Es decir, el alumno realiza una serie de tests, asiste a la autoescuela y luego al final se examina, pero realizando un examen tipo test, ¿no? Muchas veces, bueno, pues ya sabemos que todo lo que achacamos o confiamos en la memoria, a los pocos días el 80% se olvida. Por lo tanto, flaco favor hacemos, ¿no? Entonces, lo que abogamos es por una formación, porque se implemente esos módulos de concienciación y sensibilización. Ya no solamente es conocer la norma, sino el porqué, las consecuencias de su incumplimiento. Entendemos que, por ejemplo, en los primeros auxilios, todos sabemos que la hora de oro, después de un siniestro vial, depende de cómo se actúe, se pueden salvar muchas vidas. Creemos que se debería hacer obligatoriamente la asistencia de los alumnos y alumnas a esos cursos donde se les forme específicamente y muy bien en cómo actuar ante un siniestro vial. Por ejemplo, a la hora de hacer una RCP, que haya un maniquí, es online, no se puede aprender, cómo señalizar, cómo actuar. Si lo que está provocando la siniestralidad vial, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas, pues bueno, tenemos unos elementos que son muy sencillos, que son unas gafas, ¿no?, que recrean los efectos. Qué menos que por lo menos se puedan poner esas gafas, que puedan ver, que le hagamos una serie de pruebas y que comprueben ellos la dificultad y la peligrosidad. Es decir, nosotros abogamos por que experimenten, ¿no?, las posibles consecuencias de las actitudes incorrectas, ¿no? Porque eso va a ser generador de, bueno, pues de interiorizar de una mejor manera esas actitudes correctas. El no uso del cinturón. A mí me parece, yo cuando me enteré hace años de ese dato no daba crédito, que todavía 1 de cada 4 fallecidos fuera de poblado no lleve cinturón de seguridad es inadmisible, inconcebible e inaudito. Nosotros tenemos, y tú lo sabes, Nacho, un simulador de vuelco donde toda aquella persona que se monta
y con el cinturón, donde mostramos la importancia de llevar el cinturón, y no solamente llevar el cinturón, sino llevarlo correctamente abrochado, ajustado, no llevar elementos sueltos dentro del propio vehículo, yo os puedo garantizar que toda aquella persona que se monta en ese simulador interioriza de una manera importantísima el uso correcto del cinturón. No os podéis imaginar, cuando vamos a los colegios también, los niños, es impresionante, yo lo vivo con mis propios hijos, cuando ellos lo probaron, es que lo tienen, vamos, marcado a fuego, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones que se pueden llevar a cabo y que no se están llevando en toda su dimensión. Lo que decíamos de la dinámica de grupo para que interioricen, el testimonio de las víctimas, como decía también Eva, el tema psicológico, que puedan ellos también actuar, o por lo menos a lo mejor dar los cursos a los profesores de formación vial. Sí que es verdad que para ser profesor de formación vial es un procedimiento largo, duro, con muchas asignaturas, hay una de ellas que es psicología, pero entendemos que sería interesante que se abordara en mayor profundidad en aras de conseguir ese objetivo de interiorización y sensibilización de los alumnos. Eso ya se está haciendo de alguna manera el permiso por puntos. Tú sabes, Nacho, perfectamente el éxito tan rotundo que está teniendo esos cursos en cuanto a la interiorización y, por consiguiente, la baja reincidencia que hay de todos aquellos alumnos que han pasado por ahí y cómo bajó la siniestralidad vial desde el 2006, ¿no? Entonces tenemos ahí unos ejemplos y unas evidencias. Ahora me paso y voy terminando al ámbito práctico. El examen práctico y la formación práctica. Es inconcebible también que el 77% de los fallecidos ocurran en carreteras convencionales, las carreteras secundarias. Y resulta que las autoescuelas, no porque no queramos, sino porque los alumnos y alumnas así nos lo reclaman, en la inmensa mayoría del ámbito donde desarrollamos nuestras prácticas, no es por las carreteras convencionales. ¿Por qué? Porque el examen, pues discurre, sale de puntos urbanos, digamos, ¿no? Y los alumnos y las alumnas lo que prefieren, lo que quieren es dar la formación mínima para poder aprobar. Y prefieren practicar lo máximo posible pues, el ámbito de actuación de los exámenes. Es decir, desde un punto de salida, digamos Murcia, que es lo que yo conozco, principalmente irse a una carretera secundaria, pues ya implica mayor tiempo, ¿no? Y por lo tanto ya sobrepasa lo que es lo determinado para los exámenes y sería inviable ante también, pues bueno, ya sabemos que los examinadores y examinadoras son los que son, nosotros de la Confederación reclamamos que haya más, entre otras cosas, pues para permitir un examen, pues bueno, con mayor, para poder abarcar, ¿no? Este tipo de carreteras. Lo que nosotros propugnamos es, si no se puede examinar en ese tipo de vías, por las limitaciones de examinadores y examinadores que hay, por las limitaciones de tiempo que hay, hagamos que sea obligatorio que los alumnos, todos los alumnos y alumnas reciban esa formación. Nosotros presentamos hace un año aproximadamente un modelo, un sistema bueno, muy moderno, con las últimas tecnologías, para que todo alumno y alumna reciba obligatoriamente una formación en este tipo de vías con geolocalización demostrable y que antes de ir a examen se le presente a la jefatura que ese alumno ha recibido esa formación por ese tipo de vías, ¿no? Ocurre algo similar con el tema de los ADAS. Afortunadamente, todos los vehículos que salen nuevos llevan incorporados unos sistemas avanzados de ayuda al conductor que son muy notables y que ayudan a disminuir la siniestralidad vial, pero la inmensa mayoría de conductores desconocen cómo funcionan, incluso podría ser en algún caso hasta contraproducente. Nosotros lo que abogamos es porque en la formación práctica, pues yo creo que sería deseable y recomendable que todo alumno conozca todos los sistemas de ayuda que hay a la conducción, que sepa conducir un vehículo manual, un vehículo automático, un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico, porque todos estamos a favor de la movilidad sostenible. Y yo creo que sería muy interesante pues, modelos como hay en Alemania, como hay en Austria, donde el alumno recibe una formación tanto en vehículos eléctricos, híbridos, como en vehículos manuales, porque no perdamos de vista que un alumno, un joven, se saca el permiso de conducir, pero luego muy probablemente, pues debido a su capacidad adquisitiva, pues igual tiene que tirar de un vehículo ya antiguo, ¿no? De segunda mano y que lleva un cambio manual, pues tendrá que saber conducir con un vehículo manual que no está provisto de alas a la hora de los aparcamientos, por ejemplo, que no le señaliza, ¿no? Pero también tiene que saber, ¿no? En Alemania, un dato curioso, en Alemania, en una de las ponencias que estuve, pues bueno, antes de la pandemia, decían que la mayor siniestralidad, afortunadamente, en este caso era en los aparcamientos. Bueno, en los aparcamientos no es grave, pero con el uso de alas, yo cuando me compré un vehículo hace poco, ya 2 o 3 años y llevaba todas esas alas, os puedo decir que a la hora de aparcar con esos sistemas del Parktronic y toda esta serie de avisadores, te vuelves un poquito loco y al final no sabes a qué hacer caso y necesitas un poquito ahí un recorrido, ¿no? Para saber cómo aparcar con
hadas, sin hadas, etcétera. Y eso es extrapolable. Ya cuando vamos circulando, pues tiene realmente cierta importancia. Y ya acabo con el tema de los exámenes. No es de recibo que el alumno o alumna sea él o la que decide cuándo va a examen. Nosotros como profesores y profesoras hacemos el trabajo, por supuesto, de la mejor manera posible, intentamos que vayan muy bien formados y preparados, porque de ello va a depender en gran medida su seguridad y la de los demás. Sin embargo, a día de hoy la potestad la tienen los alumnos y las alumnas. Nosotros no podemos más que formar, aconsejar, intentar que vayan a examen cuando realmente estén preparados, no solamente para aprobar, sino porque realmente su vida y la de los demás puede estar en serio riesgo, pero lamentablemente no tenemos ningún instrumento que podamos poner en marcha para que si un alumno no está bien preparado, no vaya a examen. Le hemos hecho propuesta al EGT con esa herramienta tecnológica que dijimos anteriormente, donde hay una serie de ítems y donde hasta que no alcance el nivel que el profesor o profesora, que son y somos los profesionales, no lo autorice y no pudiese ir a examen. Bueno, eso de momento, como vivimos en esta economía de libre mercado y de que todo vale y demás, pues bueno, lamentablemente no lo tenemos y por eso pues muchas veces tenemos los porcentajes de aprobados que tenemos, no por culpa de las autoescuelas, no por culpa de los profesores o profesoras, sino porque en muchos casos o en algunos casos, lamentablemente los alumnos, alumnas o los padres y madres, en algunas ocasiones, esperemos que cada vez menos, son los que deciden cuándo van a examen. Bueno, no sé si he hablado, Nacho, creo que no, de los vídeos de percepción de riesgo en la parte teórica. La parte teórica, para evitar ese efecto memorístico, en el Reino Unido se implementó hace ya muchos años los vídeos de percepción de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? El alumno o alumna, cuando va a examen, visiona una situación, un vídeo, y donde ahí ya se le pregunta, en función de esos vídeos, cómo percibe ciertos riesgos, si es que los percibe o no, y cómo actuaría. Eso nos parece muy interesante. Desde que se redujo en los jóvenes la siniestralidad vial, sabemos que el EGT está a favor de eso. Lo único, bueno, hay unas limitaciones presupuestarias, unas limitaciones técnicas, a ver si es su voluntad, a ver si lo implementan lo antes posible, porque eso de alguna forma evitaría ese efecto memorístico y mejoraría lo que es la formación de los conductores. Y ya sí que termino, por ejemplo, en Austria tienen lo que llaman la segunda fase. Los alumnas y alumnas, cuando aprueban su permiso de conducción, a los 6 meses aproximadamente tienen que volver a la autoescuela, ya tienen un bagaje, ya tienen una experiencia y lo que hacen es en un cursillo muy concentrado de 2 días, darle una formación, concienciación, una dinámica de grupo, una serie de aspectos, una conducción sostenible, pero ya con una experiencia y vuelven a reforzar y a reincidir en ciertos aspectos que son fundamentales. Eso, desde que se introdujo allá en el año 2003, se redujo la siniestralidad aproximadamente en un 30%. Por lo tanto, está más que demostrado que la formación, la concienciación funciona y ayuda a salvar vidas. Y con esto termino, Nacho. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Destacamos y ponemos en valor la importancia de la figura del profesor de formación vial, ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el manejo del vehículo, los retos de las nuevas tecnologías que tenemos, la importancia de que la autoescuela y el profesor enseñen a estos conductores y vayan acompañando en ese conocimiento y esa formación y esa materia. Y también la importancia, destacamos, de la formación basada en la percepción de los riesgos para continuar avanzando en la adquisición de estos conocimientos. Damos la palabra a Eva Muiño. Eva, ¿qué hacemos con estas personas? Bueno, ¿qué retos nos queda en la psicología del tráfico? ¿Qué hacemos con las personas que su problema no es el alcohol y la conducción, sino que es el alcohol y la familia, el alcohol y el trabajo? O su problema no es el trastorno, la enfermedad mental no diagnosticada, pero que los tenemos en la vía pública. ¿Cómo hacemos con eso y cómo atajamos este gran problema que consideramos de este 7 o 14%, que hablamos de las fuentes de la reincidente? ¿Qué hacemos con este que le damos la pastillica, pero que aunque dándole la pastilla de medicación no conseguimos cambiar la actitud? ¿Qué retos nos quedan en esta materia desde vuestro punto de vista en la psicología del tráfico? Bien, me gustaría hacer un par de precisiones y luego voy a la pregunta que me haces. Agradecer enormemente a Bonifacio que haya explicitado la valoración de los grupos de tráfico y seguridad en los colegios profesionales en cuanto a lo que es la formación y concienciación y ahí es realmente nuestro sentido de hacer. También me gustaría a lo mejor sacar digamos
a colación con respecto al futuro de la exploración en los centros, que también toca bueno, pensar en la evaluación con simulación, ya que el recorrido a nivel tecnológico nos va a obligar a hacer evaluaciones en estos entornos virtuales, ¿no? Y ahí va a tener muy en cuenta el factor de flexibilidad cognitiva que muy bien apuntaba Enrique en cuanto a ese aumento de los usos de ayudas, porque efectivamente vamos a tener lo que yo decía al principio, las confusiones de modalidad que van a interferir en los tiempos de reacción, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, pues no hay simuladores para esas evaluaciones. Sí que es interesante trabajar o pedir un feedback de datos que están guardados en la DGT y que se disponen y que no tenemos o no hay ese feedback con respecto a poder hacer, bueno, pues obtener interfaz de datos para predecir riesgos de probabilidades, ¿no? Y eso sería muy importante y factible. También lo que es la cuestión de, a nivel preventivo, pensar que ahora, bueno, con esa introducción en la educación, sistema educativo de la educación vial, es factible realmente empezar a abordar el enfoque preventivo. Entonces, pensamos que efectivamente, ya no solo a nivel de prevención, sensibilización y concienciación inicial, fundamentalmente en preconductores, hay que primar acciones, pues eso, como decía antes, presenciales, para buscar la intervención, digamos, la integración a nivel grupal de iguales, que es el mejor sistema de aprendizaje, ¿no? En la intervención con permiso por puntos creemos que efectivamente hay que hacer una selección inicial y derivar a acciones, digamos, o programas o acciones complementarias. Evidentemente, si hay abuso y dependencia de alcohol, estamos hablando de programas específicos. Y, por ejemplo, casos de reincidencia, aquí son necesarios más intervenciones de tipo grupal y personal individual, que digamos, primen lo que es la acción por el cambio. En nuestra experiencia de intervención con penados con alta reincidencia, ponemos en marcha lo que llamamos PAI, que son los planes de acción individual. Y esto es lo que hace que se produzca el cambio interior en esa, digamos, interpretación de creencias y distorsiones cognitivas que hay que atajar. Y eso es un trabajo personalizado. En ese sentido, tenemos que trabajar esa aceptación y valoración, está claro, y motivando y reforzando bueno, pues el desarrollo de acciones preventivas desde el inicio y en cada momento. Tenemos que tener en cuenta que el perfil de la reincidencia, efectivamente, hay muchos déficits de autocontrol, déficits de atención, y esto va en aumento no solo en la reincidencia, sino ya al inicio, que es lo que estábamos detectando en la población adolescente por esa interferencia del uso de terminología excesivo. Falta reflexión, y esa reflexión va a hacer que se produzca la generalización, por tanto, que se interprete la norma correctamente y se produzca la interiorización. Ayer mismo me decía un compañero vuestro de formación, Enrique, de formación vial, me decía, fíjate, el otro día el profesor, esto es un profesor de teórica, y me decía, el otro día el compañero de prácticas me comenta, oye, que fulanito vino a hacer la práctica y me dice, anda, y resulta que la señal está al revés. Fíjate, la señal al revés era un CEDA. Había aprendido que el triángulo en sentido no invertido es un prohibido y resulta que ve un CEDA y es una señal que está al revés. Esto dice mucho, ¿no? Yo siempre digo en todos los foros que tráfico no ha descubierto todavía y no ha puesto en las carreteras la señal de semi-stop. Cuidado, en estas mentes hay muchos semi-stop, es decir, ni CEDA ni stop. Vale, entonces aquí hay muchas más cosas que abordar a nivel interno. Entonces, bueno, pensamos que, por ejemplo, la disposición adicional tercera, TER, que recoge estos cursos de concienciación y sensibilización,
Nosotros entendemos más que cursos, programas, ¿vale? Y si volvemos a la intervención formato, formación, insisto, ni el formato de que nos convirtió en psicólogos formadores es adecuado, porque primero somos psicólogos y segundo se nos pide que hagamos una intervención, que luego no se permite, porque en una hora, una dinámica de grupos ya sabemos que es el milagro. Pues también aquí pedimos que la perversión del lenguaje, apropiándose de un trabajo de concienciación que insiste más a nivel interno, por favor, comillas, a este formato de solo formación. Y si pensáis en que formar a los formadores van a hacer de psicólogos, volvemos a lo mismo. Entonces, por eso decía al principio, tenemos que salir del bucle y tenemos que meter el nivel 3 de intervención en cada momento. Está claro que el terreno personal hay que abordarlo porque estamos intentando rascar un poquito más en ese factor humano. Evidentemente, la administración tiene que hacer el resto, tanto por los centros de reconocimiento en comunicación como por las intervenciones a nivel de factor humano y no tanto de vías, infraestructuras y ayudas a la seguridad. ¿Por qué? Porque el trabajo de concienciación y de prevención tiene mucho recorrido y es muy necesario. Muchas gracias, Eva. Importancia de ese nivel 3, volvemos a incidir, la intervención, el análisis, esa atención a la diversidad, que podamos dar respuesta a las necesidades y a todo tipo, bueno, pues de seguimiento de la salud y ese modelo preventivo y la intervención no solo formativa, sino modelo sensibilizador y actitudinal desde el punto de vista de la psicología. Ana, cuando quieras, por favor, ¿qué nos queda en sensibilización? Como víctimas, intentamos ser breves, eso sí, permíteme, acabaremos a las 12, no más. Por favor, los que tenéis preguntas, ponerlas en el chat, poner a quién va dirigida la pregunta y así las formularemos rápidamente o las iremos agrupando. Ana, perdona, cuando quieras. Bien, pues como he sabido, las principales conductas peligrosas de los reincidentes son básicamente el exceso de velocidad, la conducción agresiva y la ingesta de alcohol y drogas, ¿no? Esas son las principales. Y bueno, pues como comentaba antes Eva, pues a cada grupo lo suyo, ¿no? Que debería de trabajarse con cada grupo lo suyo, vamos. Entonces, la posición de la asociación es que los programas de intervención actuales no valen y que lo primero que hay que hacer es trabajar sobre la adicción y eliminar esa adicción y mientras tanto pues el carnet de conducir debería de retirarse. En el caso de las personas con adicciones a sustancias, a drogas, alcohol, no debería estar permitido la conducción. Y en el caso de la conducción agresiva y de los excesos de velocidad, pues también, como comentaba antes Eva, vemos necesario la presencia de psicólogos y de víctimas de tráfico también para tratar este tipo de actitudes, porque hay que trabajar en esas creencias profundas, ¿no? Entonces, un poco nuestra posición es esa, que lo primero que hay que hacer es retirar el carnet de conducir y sacar a estas personas de las vías, porque pueden llevarse la vida de otra persona. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Yo creo que estoy totalmente contento y de acuerdo con lo que decimos. Es vital porque para nosotros lo importante en materia de seguridad vial son las personas. Todos los que trabajáis aquí trabajáis y con ellos. Es decir, empezamos en el inicio desde el área de la educación y la formación. El sujeto iba a la autoescuela, lo tenemos que trabajar con él, sensibilizar, modificar sus actitudes y luego tenemos que hacer una vigilancia de la salud a través de los centros de reconocimiento. Creo que eso es uno de los elementos más importantes para que las personas continuemos avanzando en materia de seguridad vial, para reducir la prevención de accidentes de tráfico, que puede llegar a estar explicado hasta el 90%, y destacar la labor profesional y social y de sociedad que hacéis las autoescuelas, desde la Confederación Nacional de Autoescuelas y los profesores de autoescuela, las asociaciones de víctimas, todos los psicólogos del tráfico, cómo trabajamos en vigilar también parte de la salud, trabajar la reincidencia, la intervención, el cambio actitudinal y luego evidentemente el trabajo que hacéis, Bonifacio, en la materia de esa supervisión continua de la salud y saber cómo y de qué manera las personas mantienen sus capacidades y sus aptitudes básicas para conducir con
con seguridad. No sé si tenemos preguntas por aquí, estaba revisando el chat, si hay alguien que quería alguna lanzar. Sí que hay algunos comentarios, ¿no?, de las cosas que se decían. Fernando Muñoz decía que estaban de acuerdo con los temas de las mejoras de las restricciones y que hay que hacer esa supervisión. Andrés Llené nos comentaba que es una realidad el día a día, que se ve en muchos centros, pues evidentemente que son serios y excelentes en los centros de reconocimiento, pero que la visión es una cuestión importante que hay que continuar trabajando, porque la visión, sobre todo el tema de la conducción con visión nocturna. Y bueno, habían varios comentarios por aquí, no sé si alguien quería lanzar alguna pregunta más. ¿Has visto alguna pregunta más, Cristina? Yo no estoy viendo ninguna más en el chat. Sí que hay alguien que pone que me gustaría que se comentara brevemente el aumento de la agresividad al volante tras la pandemia. No sé si es una pregunta o no. Se llama Salamanca. No sé si quiere... Sí, Bonifacio, di. Mira, me gustaría señalar una cosa. Precisamente en colaboración con CENAE, la Asociación Española de Centros Médicos Psicotécnicos participa con instituciones penitenciarias en las campañas de universalización del permiso de conducir a los determinados presos en las cárceles españolas. Llevamos ya 8 campañas y resulta muy interesante porque entiendo que esta campaña de universalización del permiso de conducir es un ejemplo de lo que podríamos llamar justicia terapéutica en el ámbito de la psicología jurídica y por otra parte es también muy reveladora de cómo individuos condenados por delitos contra la seguridad en el tráfico lo son sin tener permiso de conducir. Es decir, conducen, pero no tienen permiso. Por tanto, es un colectivo muy interesante desde el punto de vista de la psicología para realizar con ellos una labor de concienciación de la importancia del respeto a la norma, que por otra parte han empezado a asimilar desde el momento en que están entre rejas por un delito contra la seguridad vial. En fin, simplemente señalar esto como un elemento más en el ámbito del futuro del tráfico y de la seguridad. La adecuada formación del conductor, el respeto a la norma y obviamente también normas respetables, claro. Vale, hay unas cuantas preguntas. Intentad, por favor, ser muy breves en la respuesta y os pediré que os vayáis pensando un titular para cerrar, una frase para cerrar cada uno de vosotros. De acuerdo, para Enrique Lorca, ¿existe alguna formación desarrollada por vuestros centros actualmente para nuevos conductores de vehículos de movilidad personal? Nosotros tenemos desde la Confederación elaborado, y así se lo enviamos a la Dirección General de Tráfico, un programa formativo, teórico-práctico, de muy poquitas horas, pues para que tengamos unos conductores más seguros de vehículos de movilidad personal. Sí lo tenemos desarrollado y la propia DGT ya lo tiene. Muy bien, perfecto. Esta pregunta la hacía Enrique Manuel. Javier de Rozas pregunta para Eva Muiño: ¿qué factores psicológicos intervienen en que una persona sea responsable o tome decisiones responsables? Pregunta complicada, Eva. Respuesta en 30 segundos. Bien, pues evidentemente claro que es complicada y estos son tesis doctorales. Madurez, sistema de creencias, coherencia de valores, experiencias de estrés y autocontrol emocional, por ejemplo. Vale. También, vale, preguntaban esto. ¿Necesita una formación para factores psicológicos? Vale. Asunto de documentación, bueno, es más un comentario. Se tendría que equiparar a la ley de las medidas dirigidas a bicis y vehículos de movilidad personal. Documentación, formación, seguridad, que es el reto pendiente que varios ponentes habéis dicho, ¿no? Su evaluación psicofísica son 2 vehículos y sus respectivos conductores, evidentemente. Luis Varela: existe programa formativo de vehículos de movilidad personal en algunos centros y desde la Confederación tenemos uno que ofertamos en jornadas divulgativas cuando la gente lo demanda, pero actualmente, si la pregunta de la persona que nos ve es si es obligatorio, actualmente no se obliga a pasar por una formación, aunque los centros tengan esta oferta para obtener y irte a comprar un vehículo de movilidad personal. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, entonces no quiero terminar. Yo sí que me gustaría que Enrique, Bonifacio, Eva y Ana termináis con una idea o con una frase y daríamos por finalizado este webinar.
Empiezas tú, Ana, por favor. Bien, pues celebramos las nuevas medidas, la nueva ley de tráfico, y pensamos que puede reducir la siniestralidad vial, pero también creemos que esa necesaria vigilancia, control y sanción a todos los usuarios. Y por otra parte, pues que los conductores que no están capacitados o tienen algún tipo de problema o no saben convivir, no entienden la convivencia vial, hay que sacarlos de las vías porque ponen en peligro a los demás. Y gracias, muchas Ana. gracias. Eva, cuando quieras, por favor, frase final. ¿Con qué cerramos? Pues, en fin, los profesionales de la psicología del tráfico y la seguridad, desde el principio, desde el minuto 1, estuvimos ahí a disposición de todos los órganos y instituciones y asociaciones. Es verdad que, bueno, pues nuestra intervención ha sido muy limitada. Esperemos que la expectativa es alta. En este sentido, ahora sí toque dejar espacio para hacer aportaciones, porque hemos hecho los milagros de convertir el modelo en 3 horas, como por ejemplo se está haciendo en Cataluña, en la intervención de permiso por puntos, y los milagros de aportar, digamos, experiencia en la intervención con penados con más de 65% de éxito. Decía alguna de estos comentarios cómo hacer para que una persona tome decisiones responsables y, digamos, no puede ser que una repetición infinita de permiso por puntos lleve a poder conducir. Se le debería retirar si hay reincidencia. Os podéis imaginar la multi reincidencia, que significa 300 jornadas, o sea, días de pena con más de 3 meses de prisión. Vale, eso es un programa de 8 meses de intervención. Insisto, y vuelvo a insistir, nivel 3 de intervención. Y esto, intervención. Intervención significa profesionales del comportamiento y cambio de actitudes. Muchas gracias, Eva. Bonifacio, por favor, cuando quieras. Bueno, yo parece que esta vez he venido a suscribir lo que dice Eva. Da gusto tener colegas tan competentes. Quiero decir, por otra parte, que cada vez tenemos vehículos más inteligentes, carreteras interconectadas e inteligentes. Bueno, necesitamos conductores inteligentes. Y eso es una conquista del futuro. Y el futuro empieza hoy. Muchas gracias, Bonifacio. Y finalizamos con Enrique Lorca. Sí, Nacho, yo creo que se ha dicho ya todo. Entonces, como me pides lo que es una frase, pues bueno, módulo de concienciación y sensibilización como herramienta clave para reducir la siniestralidad vial. Concienciación, formación, concienciación. Pues muchísimas gracias a todos. No debemos olvidar desde el primer momento que desde los webinars de FESVIAL lo que intentamos es potenciar, informar a la ciudadanía y a todos los profesionales, sociedad civil, en estos primeros, digamos, pasos en materia de la Ley de Seguridad Vial. Ana Carchenilla, gracias, sensibilización. Eva Mueño, gracias, intervención. Enrique Lorca, gracias, formación. Y Bonifacio, con tus problemas tecnológicos, gracias por esa vigilancia de la SEGU. Como decíamos, porque lo importante son las personas y las personas que conducen. Continuaremos trabajando para ellas y nos vemos en futuros webinars en materia de movilidad y seguridad vial para conseguir los objetivos del desarrollo. Muchas gracias a todos, gracias por aguantar hasta el final y muy buenos días.